Poder Popular. Un espacio para analizar, profundizar y comentar la palabra escrita del gobierno del pueblo. Comenzamos. El análisis y la reflexión son fundamentales en el ejercicio de la comunicación popular. Esta es la opinión editorial del periódico del gobierno del pueblo. Los insurrectos opositores en franca decadencia. En Latinoamérica, la derecha obtiene triunfos momentáneos, sobre todo a través de la metodología de terror, de la calumnia, el golpe de Estado, tanto blando como duro. Sin embargo, la izquierda y los movimientos humanistas de anticorrupción son los vencedores en las competencias electorales. La derecha latinoamericana está siendo sobrepasada por la decisión de los pueblos que han optado caminar por el sendero de la reivindicación de sus necesidades fundamentales que se resuelven por medio de la democracia participativa y no por la democracia representativa. Y la derecha hondureña, liderada por los intereses de la oligarquía neoliberal fascista, promotora junto a los partidos tradicionales y la iglesia cristiana del golpe de Estado, ha seguido el sendero de la narcodictadura, el saqueo de las arcas nacionales, la venta del territorio nacional, el genocidio desde hace algún tiempo previo al golpe de Estado, en fin, un pensamiento y una acción antirrepublicana, antidemocrática, antihumanista, antiética. Esta derecha ha proseguido los dictados del imperio y su política internacional, su injerencismo descarado y aplastante, su venta de conciencia nacional a las transnacionales, etc. Un repaso crítico y social a la historia de Honduras, entendida esta como una lucha de clases sociales, determina que la burguesía hondureña ha sido cruel, represiva, asesina y depredadora. Hoy, cuando el Partido Libre ha ganado el poder político mediante 1.700.000 votos del pueblo y que ha emprendido la presidenta Xiomara Castro el modelo del socialismo democrático, que no es otra cosa que la impartición de la justicia al pueblo pobre, miserable, olvidado y defenestrado del poder que representa en las urnas. A duras penas se ha rescatado el poder judicial y el poder legislativo. Libre solo obtuvo 50 votos, el Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22 y el PSH 10. En sí mismo, Libre no puede lograr ni mayoría simple ni calificada. En alianza no logra obtener tampoco la mayoría calificada que exige la ley electoral. La oposición legislativa, a sabiendas de que sus votos legislativos constituyen el fiel de la balanza, se ha empeñado en no dar trámite a las leyes que los afectan por ser algunos perseguidos por la ley. En tal sentido, no solo se han negado a aprobar leyes justicieras, sino que actualmente están integrando frentes de oposición y hasta se han declarado en rebeldía ante los comicios de las elecciones internas con el fin de desestabilizar las elecciones próximas dentro de cada partido debidamente reconocido por el Consejo Nacional Electoral. La oposición realiza conjeturas, especulaciones, se organiza en bloques, frentes, alianzas, coaliciones, todas ellas encaminadas a destruir el gobierno de Libre, porque se han mantenido conspirando, complotando, intrigando y confabulando. Libre saldrá avante en esta lucha de traidores a la patria y derechistas fanáticos. La justicia triunfará, la derecha perderá. Estamos presentando La Voz del periódico Poder Popular. Un espacio para analizar y debatir junto a profesionales, funcionarios y el pueblo mismo sobre el proceso de refundación de la patria. Todo desde la visión de la palabra escrita del gobierno del pueblo. La Voz del periódico Poder Popular por RNH. Muy buen día al gran auditorio de La Voz del periódico Poder Popular, que se transmite de lunes a viernes por esta su radio pública, la Radio Nacional de Honduras. Hoy ya 15 de agosto del año 2024. Alberto Laínez, bienvenido. Bueno, y con la alegría, Miriam, buenos días, de tener ya en nuestras manos la edición 109 del periódico Poder Popular. Nos alegra, saludamos a todos los compañeros del periódico Poder Popular, que sabemos que hacen una labor bastante encomiable. Todos los fines de semana les toca sacrificarse, así que les mandamos un abrazo y un saludo a todos los compañeros del periódico Poder Popular, tanto en su versión impresa como
en su versión digital. Ya está en nuestras manos la edición 109 y era precisamente la que escuchábamos, la opinión editorial de la que escuchábamos hace algunos minutos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Saludamos a toda nuestra audiencia en la 94.1 FM en el Valle de Sula, San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rita, La Lima, Villanueva, Choloma, San Manuel, todos los municipios ahí del departamento de Cortés, también en las partes altas de Tela y por supuesto en el 101.3 en Francisco Morazán. Hoy vamos a hablar de un tema que fue objeto de debate por mucho tiempo, hace algunos años en el país, que como le denominamos a este código penal, el código penal de la impunidad. Y hoy vamos a profundizar sobre este tema, Miriam Elvir. Es correcto, Alberto Laínez, y un código que generó muchos anticuerpos. Recordemos pues que se hizo en el marco de la narcodictadura, con mucha oposición por parte de la misma sociedad civil, por organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial el tema de libertad de expresión y el tema de la corrupción. Y por eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado, que se trata del diputado Ramón Barrios, quien es diputado del Partido Libertad y Refundación, quien justamente pues ha presentado en estos días, diputado, una moción justamente para quitar esta impunidad de ese código. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias siempre y muy honrado con la invitación. Comparecer ante el soberano para mí es muy importante porque nos permite a los funcionarios públicos, y en mi caso como diputado del Congreso Nacional, una especie de rendición de cuentas. No siempre se nos abren los medios de comunicación para que los funcionarios públicos podamos rendir cuentas, es decir, nuestras actuaciones específicamente en el Congreso Nacional. Pongo un poco en contexto su pregunta para poder responderla. El presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, formó una comisión que tenía por objetivo hacer investigaciones, todo el proceso de discusión, de aprobación, inclusive de publicación, de lo que usted y la sociedad le ha denominado el Código Penal de la Impunidad. Esa comisión está presidida por la compañera diputada Silvia Ayala Figueroa, diputada igual que yo por el departamento de Cortés del Partido Libertad y Refundación, y con otros compañeros diputados de otras bancadas del Congreso Nacional. Llevamos trabajando casi 6 meses haciendo investigaciones, accediendo a los archivos o a los archivos que están disponibles en el Congreso Nacional. Estamos hablando de actas, estamos hablando de los videos de las sesiones en donde se aprobó precisamente el Código Penal. Estamos hablando de las publicaciones que se hicieron en el diario oficial La Gaceta. Bueno, ya tenemos lista ese dictamen, esa investigación que hemos hecho, y nosotros, frente al anuncio, porque una de las conclusiones que da la comisión es que frente a la nulidad que hemos encontrado y el manoseo que se hizo del Código Penal, ya vamos a entrar en detalle de algunos descubrimientos, entonces nosotros hemos recomendado al presidente del Congreso Nacional que efectivamente tenemos 2 posicionamientos, ¿no? Por un lado, una cuestión técnica, que nosotros sugerimos algunas reformas, algunos tipos penales, ¿verdad? Que evidentemente los políticos, sobre todo diputados del Congreso Nacional en ese momento, porque además los tenemos captados en video, se rebajaron las penas, sobre todo en temas y tipos penales que tienen que ver con la corrupción, con la apropiación del dinero público. Entonces nosotros le dijimos, mire, podemos reformar estos tipos penales y otros, pero es una reforma que va a implicar casi el 80-90%, digamos, del libro segundo del Código Penal. El Código Penal está dividido en 2 libros, nosotros le decimos libros, ¿no? O 2 partes. La parte general, que digamos el marco teórico del Código Penal, es una parte ideológica, y la otra parte le llamamos la parte especial del Código Penal, que tiene que ver específicamente con los tipos penales o con los delitos que le llaman las personas. Nosotros pensamos que la parte general, digamos, es un código muy bueno,
es un código de avanzada que tendremos que darle algunos retoques de producto de 4 años de vigencia. Pero en la parte, digamos, especial de los tipos penales sí debemos entrarle a una reforma. No solo lo que trastocaron, digamos, los diputados en el Congreso Nacional, sino para actualizar otras demandas, otras iniciativas de ley que tenemos en el Congreso Nacional pendientes de reforma. En ese sentido están los dos posicionamientos: o hacemos una reforma del Código Penal de la impunidad, o de tajo, en realidad, y yo creo que esta es la posición del presidente del Congreso, pues tiene que cortar de raíz lo que se le denominó el Código Penal de la impunidad, un poco, y esto es un simbolismo, creo yo, que lo interpreta el presidente del Congreso Nacional, para ir arrastrando y para ir dejando atrás 12 años de impunidad que se materializó en materia penal con la aprobación de este Código Penal. Y que justamente en ese hilo conductor, justamente el día de ayer empiezan estos requerimientos contra esta dirigencia del Partido Nacional, ¿verdad? Y se someten, tristemente, diputados, Sí. bajo el mandato de este código que precisamente era su propósito, ¿verdad? De hacer este blindaje y continuar con la impunidad. El día de ayer, pues, se hizo mediático el requerimiento contra David Chávez, que es el presidente del Partido Nacional de Honduras y quien también se encuentra prófugo de la Mire, paz. Antes también a Leonel Ayala, que por cierto se encuentra refugiado en Nicaragua. El de ayer fue a Leonel Ayala, y yo tengo que confesar que precisamente con la diputada Silvia Ayala coincidimos en otra comisión que investigó, ¿se acuerda usted? Las actuaciones del fiscal y del fiscal adjunto del Ministerio Público. Pues ese caso en particular, en donde se presentó requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General del Estado y consecuentemente el Poder Judicial, el juez Acu, el juez que está conociendo del asunto, ordenó capturas para todos los implicados, fue en realidad un caso que investigamos en esa comisión, que precisamente volvimos a coincidir con la compañera Silvia Ayala, y nosotros hicimos toda esa investigación. Nosotros llevamos el expediente, precisamente, ¿se acuerda que hubo una comisión que se presentó al fiscal y presentamos alrededor de entre 12 y 16 casos? Pues uno de los casos que finalmente ayer se materializó por corrupción fue ese caso con el exministro de Gobernación y Justicia. Por un lado, o sea, hay como una paradoja en este Código Penal de la impunidad. Por un lado, este código criminalizaba la protesta social, criminalizaba, por ejemplo, la libertad de expresión con el famoso 335B, que luego se derogó. Sí. Pero reduce las penas por delitos de corrupción. O sea, es un código hecho a la medida del Partido Nacional prácticamente. A ver, pero no es una casualidad, digamos, que se hayan aprobado tipos penales que criminalizaba la protesta pública en su momento, que criminalizara que los hondureños y las hondureñas en ese momento pudiesen salir a las calles a protestar de lo que estaba haciendo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y no es una casualidad en este sentido. Acuérdense ustedes que ya estaba de alguna manera elaborando la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MASI, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Y esto siempre lo he manifestado yo. Es decir, que para poder entender cómo se llega a aprobar ese código penal, primero hay que entender que la MASI, cuando comenzó a operar, comenzó a presentar los primeros requerimientos fiscales contra funcionarios públicos. ¿Pero contra qué funcionarios públicos? De cada 10 funcionarios públicos a los que se les acusó, a los que se les presentó requerimiento fiscal, 8 eran diputados y diputadas del Congreso Nacional. No es una casualidad. Frente a esas acusaciones, frente a esos requerimientos fiscales, porque esencialmente eran diputados, en el 80% diputados del Partido Nacional, de que se robaron el dinero público. O sea, hay evidencias de que se robaron el dinero público. La presidenta Xiomara Castro, cuando recibió y asumió la presidencia, recibió una deuda de $20 mil millones. Pero esos $20 mil millones
no lo miramos reflejado en inversión pública en el país. Por lo tanto, ¿dónde estaban esos 20.000 millones de dólares? Pues esos 20.000 millones de dólares estaban de alguna manera drenando a través de las asignaciones que se le hacían a los diputados y diputadas del Congreso Nacional. Por eso vinieron los requerimientos fiscales. Pero esos diputados del Congreso Nacional, cuando se vieron afectados, amenazados con las acusaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, comenzaron a tomar cartas en el asunto. Allí no habían organizaciones no gubernamentales que combaten contra la corrupción ahora haciendo manifestaciones públicas. Se quedaron calladas en ese momento. Y vean cómo avanzó, digamos, una banda criminal que asaltó a este país. Comenzaron a elegir un fiscal general a su medida. O lo ratificaron. Pero no es que solamente lo ratificaron. De manera ilegal. Es que violaron la Constitución de la República. Y esas mismas organizaciones no gubernamentales que hoy nos critican, dijeron en ese momento que el fiscal general del Estado era un fiscal de 5 estrellas, no de 4. O sea, en materia militar, los que tienen 4 estrellas son generales de brigada. Y los que tienen 5 estrellas, después de 5 estrellas no puede haber otra, ¿no? Son generales de división, los de 5 estrellas. O sea, cualquier militar aspira a tener 5 estrellas en terminar su carrera militar con 5 estrellas. Pues este fiscal de un solo, nunca tuvo 1, ni 2, ni 3. A este hombre le dieron 5 estrellas de un solo, violando la Constitución de la República, porque él no podía volver a ser fiscal general del Estado. Este mismo fiscal general del Estado, que nunca se dio cuenta que el hermano del presidente de la República, que era precisamente diputado del Congreso Nacional y a propósito votó a favor del Código Penal de la Impunidad, o sea, coincidentemente, pues era un traficante de alta monta hacia los Estados Unidos. Este mismo fiscal general del Estado, que nunca se dio cuenta que el presidente de la República encabezaba la banda criminal de narcotráfico en Honduras hacia los Estados Unidos. Este mismo fiscal general del Estado, que nunca se dio cuenta que todos los grandes traficantes de Honduras, porque no tenían ningún expediente investigativo, pues se entregaron a los Estados Unidos y dijeron que efectivamente eran narcotraficantes. Este mismo fiscal general del Estado, que tuvo al comandante general de la policía y que nunca se dio cuenta que tampoco era un narcotraficante. Pues este hombre de 5 estrellas lo eligieron estos diputados, buscando impunidad precisamente, porque quien lo va a acusar a usted, pero como usted le debe el favor de que usted votó a favor para que él fuera fiscal general del Estado, pues se aseguraba, como se aseguraron, de que no se presentaron requerimientos fiscales. Pero digamos, frente a los requerimientos fiscales que ya se habían presentado, ¿qué hacían? Porque ya se habían presentado requerimientos fiscales, no por ese fiscal, apoyo contra la corrupción y la impunidad. La Corte Suprema de Justicia, porque es la que nos va a juzgar. ¿Y qué hicieron? Al anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, que cuando llegó don Juan Orlando Hernández le prestó su silla para que hiciera un discurso, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Allí en la Corte Suprema de Justicia. Le prestó, la persona que encarna la impartición de la ley al caso concreto en Honduras, se quitó, le cedió su silla porque él pensaba, digamos, en sus análisis, que el presidente de la República era más que la impartición de la justicia que simbolizaba su presidencia. Le prestó la silla, la institucionalidad del país a un narcotraficante, a un presidente narcotraficante. ¿Prohibido olvidar? No solamente prohibido olvidar, yo creo que está prohibido no castigar. La impunidad está, es que yo voy más allá. Prohibido olvidar no, prohibida no castigarlos. Prohibido que siga la impunidad en Honduras. Por eso siempre le urgimos al fiscal general del Estado que nosotros le hemos llevado los expedientes. ¿A quién tiene que acusar?
Bueno, ya empezó esta semana con esta acusación, pero aquí tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y solo termino con esto. Entonces, estos diputados eligieron a los jueces que les iban a juzgar por esas acusaciones de la misión de apoyo. Pero bueno, como estos altos funcionarios tienen un procedimiento especial para ser juzgados, y son los quienes lo juzgan, son estos magistrados y magistradas de la Corte que ellos habían elegido, es decir, se habían asegurado a quién los iba a acusar, al fiscal general del Estado. Se aseguraron de elegir a quienes los iban a juzgar. Pero había un eslabón todavía, el Código Penal anterior, el de 1984. Es decir, bueno, ya que me van a juzgar, ya no pude evitar la acusación de la MASE, pero aseguré quién me va a juzgar, necesito asegurar qué ley me van a aplicar. Todo estaba O sea, bien no, cuadrado. o sea, así no se puede, como digo yo. Y entonces proceden a aprobar el Código Penal de la Impunidad. Y termino con esto. En uno de los videos que nosotros vamos a mostrar en el Congreso Nacional para que no nos digan que nos estamos inventando cosas. Fíjese, ya se había aprobado el Código Penal, ya había pasado la etapa de la aprobación por parte de los diputados. Entonces faltaba ratificar el acta. Ratificar el acta es una cuestión de forma, ¿no? Usted puede, mire, se escribió Barrios con V pequeña y mi nombre es con B grande. Y es con S al final. Es una cuestión de forma, ¿no? Pues en el video vamos a mostrar cómo llega un diputado del departamento del Empira, Agapito creo que se llama. Agapito que no había llegado en 4 años. Yo creo que él mismo no sabía que era diputado del Congreso Nacional. Entonces él estaba allí leyendo el periódico, porque además lo vamos a mostrar, y hay alguien, una mano conocida, que le pasa un papel. En la etapa de reconsideraciones al acta, ya estaba aprobado el Código Penal. Usted le presenta. Entonces, él levanta la mano. Agapito, el pobre Agapito. Porque a él le habían dado un guión. Y comienza a decir que va a presentar reconsideraciones a unos tipos penales en específicos. ¿Cuáles eran esos tipos penales en específico? Los delitos de corrupción, lotería. Y le rebaja las penas deliberadamente en una etapa que no era para eso. Esa es la historia del Código Penal de la Impunidad. Entonces, más allá del aspecto técnico de reformar ciertos tipos penales, aquí hay una nulidad que la ha percibido, que la va a demostrar porque tenemos elementos objetivos en la comisión que preside precisamente la diputada Silvia Ayala Figueroa, y vamos a demostrar que yo creo que un simbolismo para ir un poco no creando impunidad es no reformar algo que está malo, algo que tiene un cáncer por dentro. Cuando usted tiene un cáncer por dentro, los cirujanos oncológicos, ¿qué le hacen? Si tiene un cáncer en el pie, ¿qué le hacen? Se lo amputan. Se lo cortan. Y se lo cortan más allá para que no siga avanzando ese cáncer. Mal haríamos nosotros en dejar ese cáncer latente haciendo solamente reforma. Yo creo que este país nuestro, merecemos ir cortando de tajo todo lo que queda de un grupo de delincuentes que asaltó la institucionalidad del país por 12 años. Y por eso estamos proponiendo al presidente del Congreso que hagamos un nuevo código penal que sea la voluntad de quien hace la ley, no de los congresistas, no de los diputados, sino del poder popular. Y es que tanto tenían ese ecosistema todo captado que incluso le daban protección a los altos jerarcas militares, que eran los que posiblemente hasta los podían requerir o capturar, ¿verdad? Entonces todo estaba este código orquestado, como bien dice usted, para tener este escenario. Y lo de los videos, yo creo que el abogado lo dice por que también el delito de injurias y calumnias lo endurecieron dentro de ese código. Entonces,
por mismo eso, ¿verdad? Por esa presión que se hacían y esas acusaciones, abogado, endurecieron estos otros delitos dentro de ese código. Sí, bueno, se protegieron, digamos, con los delitos de corrupción, pero también, en este caso, se rebajaron las penas. Pero para los que protestaban, Y los acusaban, la veeduría ciudadana. ¿verdad? Para los medios de comunicación, para la veeduría ciudadana seria, no para los que callaban, le subieron las penas. Entonces, no solo es la reforma de los delitos contra la corrupción, sino una reforma integral de toda la parte especial. Pero nosotros estamos diciendo, estamos proponiendo un nuevo código penal que surge del poder popular. Muy bien, y usted decía algo interesante que me llamó bastante la atención, o sea, tenían control de la fiscalía, De la tenían institucionalidad del control país, de de toda la Corte institución. Suprema de Justicia, Sí. y luego construyen Y de las Fuerzas Armadas exactamente, y un código penal a su medida, o sea, lo del Partido Nacional de quedarse 50 años en el poder no era bromeando, o sea, era una realidad. Voy a repetir una frase que dijo el juez Castel. O sea, lo dijo un juez de los Estados Unidos. Para la gente que le gusta lo que dicen los Estados Unidos y lo que hacen las instituciones de los Estados Unidos. Dijo el juez Castel cuando condenó a Tony Hernández, no a Juan Orlán Hernández, que él pertenecía a la organización criminal más grande de Centroamérica, refiriéndose al Partido Nacional. Es que eso es lo que tuvimos por 12 años. Una organización criminal que asaltó el Estado de Honduras, la institucionalidad. Fiscalía General del Estado, asaltó la Corte Suprema de Justicia, asaltó la Policía Nacional con la famosa depuración. ¿Cuál era la misión de las Fuerzas Armadas de Honduras en ese tiempo? ¿Qué dice la Constitución de la República? Que las Fuerzas Armadas de Honduras vigilan lo que entra y lo que sale del territorio nacional. Aquí estaba entrando droga al territorio nacional y estaba saliendo droga del territorio nacional. Y las Fuerzas Armadas callaron, fueron cómplices. Yo tengo que decirlo esto así, con seriedad, sin miedo. No, nunca he tenido miedo, pero en su momento las Fuerzas Armadas de Honduras fueran cómplices por omisión, porque callaron lo que estaba pasando en este país. Así que cuando usted dice, efectivamente, se asaltó la institucionalidad del país. Y esos vestigios todavía están en este gobierno. Yo tengo que decirlo, porque cuando yo salgo, la gente nos reclama. ¿Qué pasa? Que, bueno, en el Congreso Nacional somos 128 diputados y solo 42 somos de Libre. ¿Cuántos se fueron con el Partido Liberal? Los traidores, bueno, éramos 50. Y ahora solo somos una bancada de 42. Y para hacer reformas mínimas con mayoría simple necesitamos 65. Y solo somos 42. ¿Tenemos el poder en el Congreso Nacional? No. Y si vamos a la Corte Suprema de Justicia, que es otro poder del Estado, pues son 15 magistrados. ¿Cuánto sería la mayoría? 8. Y no tenemos 8 mínimamente simpatizantes del partido o que hayan surgido. No, tenemos menos que eso. ¿Somos mayoría en la Corte Suprema de Justicia? No. Vamos a otro poder, al Consejo Nacional Electoral, que tiene categoría de poder del Estado. Y allí hay 3 representantes. ¿Y cuántos tiene Libre? 1. Quiere decir que la oposición tiene 2, tiene mayoría. Entonces, la gente tiene que entender que el partido está gobernando, pero no tenemos el poder. Incluso en la Fiscalía, el fiscal general adjunto del No partido, es simpatizante es nuestro. del Partido Nacional. Bueno, yo no sé si de qué partido, Pero tanto que lo querían él, meter que daba él estaba en una corporación municipal y no por Libre, vaya. Sí. Y no por Libre, pero por Partido Liberal. Entonces, a la gente hay que explicarle esto a los compañeros y compañeras cuando nos exigen por qué el partido no ha hecho las reformas
que necesita el país. Mire, yo sin duda quiero decir que la reforma, hombre, no, la palabra no es revolucionaria, el adjetivo calificativo no es revolucionario, pero la reforma más progresista, de corte progresista de esta administración, es la Ley de Justicia Tributaria, sin lugar a duda, pero sin lugar a duda. Es la ley más progresista de esta administración. Y tenemos serios problemas para aprobarla. Serios problemas, seria oposición. ¿Y cuántos votos se necesitan para aprobar la ley de justicia? 65. Ni siquiera la mayoría simple se puede lograr. Y cada vez tenemos menos diputados. No le digo que somos 42 ahora. Ahí se da cuenta usted entonces cómo el sector conservador de este país, cómo el sector que dio el golpe de Estado, cómo el sector que cogobernó con Juan Orlando Hernández, por acción o por omisión, que estuvo durante 12 años, hoy se unen para parar, para detener las reformas progresistas que puede hacer este gobierno de transición de la presidenta Xiomara Castro. No es fácil gobernar en estas condiciones para la presidenta. No es fácil para una mujer hacerlo de esta manera. Y obviamente, conociendo la génesis de este Código Penal, abogado, que sabemos que pues desde el año 2015 se empezó a traguar y se empezó a ver esta estrategia a largo plazo, porque sabían obviamente que era una herramienta que ellos era indispensable para, como dice Alberto, poder su continuidad. Pero también cuando se aprueba ya el Código Penal, que se aprueba también en medio de una sesión muy dudosa, ¿verdad? Como usted lo dice. No, ¿verdad? y vamos a demostrar que no habían las mayorías que se necesitaban, pero digamos que esos son detalles de nuestro sustento para declarar que hay una nulidad de hecho en la aprobación del código. Y este argumento es totalmente validero, abogado, para poder refutar este código. Sí, hay, entiendo, un par de recursos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No se ha pronunciado, pero nosotros tenemos como Congreso Nacional la facultad de poder derogarlo. Necesitamos 65 votos, pero el presidente Redondo va a impulsar esta derogación nombrando, y él ya lo anunció, una comisión especial para la redacción de un nuevo Código Penal ante el Congreso Nacional. Porque incluso en ese periodo de ese vacatus legis, la vacatio legis, ahí se interpusieron varios recursos de inconstitucionalidad. Claro, claro. Y esas herramientas podrían ser útiles en este momento. Bueno, pero es una cuestión con la división de poderes, a quien le toca resolver eso es al Poder Judicial, específicamente a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que lo más importante es que el país vaya avanzando. Afortunadamente tenemos en el presidente del Congreso Nacional, aunque todavía no pertenece a nuestro partido, es un buen aliado con compromisos serios de hacer cumplir los objetivos del plan bicentenario de la presidenta Xiomara y está impulsando la agenda legislativa. Muy difícil llevarla en esta situación no de mayoría que somos el Partido Libertad y Refundación, pero está impulsando estos cambios que necesita el país. Muy bien, usted ya nos ha dicho la necesidad, o sea, ya nos ha planteado la necesidad de una nueva normativa penal en el país. Sí. Esta nueva normativa que se está proponiendo ahora se va a socializar, porque también esa fue una de las debilidades del anterior Código Penal, que no se socializó lo suficiente con diferentes sectores de la sociedad. Bueno, debo aclarar que lo que está haciendo la Comisión es diciéndole al presidente, tenemos necesidad de derogar el Código Penal de la impunidad y hacer uno nuevo. Ni siquiera hemos empezado, porque primero tiene que nombrarse la comisión, ¿verdad? La comisión que investigamos el proceso de aplicación o de aprobación fue del Código Penal de la impunidad. Y producto de nuestras investigaciones, nosotros estamos diciendo al presidente, esto está mal hecho. Esto no tiene razón de ser. Hay que derogarlo y hacer un nuevo código penal. Por supuesto que vamos a tomar algunos ingredientes de ese código por cuestión de optimización de los recursos. Ya le digo, la parte general es bastante buena, la parte general. Entonces ahí ganamos recursos, no dilapidamos recursos, y ganamos bastante tiempo en la elaboración del Código Penal.
Y también puede ser un nuevo espacio, una nueva vitrina para que la ciudadanía se informe y vea el actuar también de todos los diputados, ¿verdad? En relación a esta propuesta. No, y entonces vamos a poder no solamente centrarnos en los tipos penales de corrupción, que por supuesto quizá es la parte toral, pero por ejemplo, en el caso de usted, nos interesa cómo vamos a reformular los tipos penales de injuria, calumnias, difamación, que se llamaba en el Código Penal de 1984, el Código Penal hoy le llama publicidad a ese tipo penal de difamación, pero bueno, vamos a poder hablar de cómo vamos a regular la violencia contra la familia, la violencia contra las mujeres. Que de hecho el aborto también. Vamos a poder hablar también del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. A mí no me gusta hablar del aborto, no me gusta hablar del aborto en el sentido de que no se propone por parte de colectivos que se aborte. Lo que se propone en el Código Penal es que se le dé el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es totalmente distinto. Frente a un embarazo no deseado, el código debe permitirle a una mujer que decida si quiere continuar con ese proceso de gestación, pero también puede darle la oportunidad de que frente a la voluntad de que nadie le preguntó si quería ese proceso de gestación, tenga la voluntad de decidir sobre su cuerpo. Por eso no es una cuestión sobre aborto. Es una cuestión de derecho de decisión. Y por eso yo le decía, abogado, en la pregunta anterior, la importancia de escuchar a los diversos sectores. Por supuesto. Hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar, por ejemplo, a la comunidad LGTBIQ+, hay que escuchar, por ejemplo, a los indígenas, a los campesinos. En el caso de los embarazos interrumpidos, ¿qué tenemos que opinar los hombres? O sea, quien debe opinar, quien debe discutir y que debe decidir ese asunto son las mujeres, creo yo. Las mujeres y no la iglesia ni los medios de comunicación, No, ¿verdad? Que se forman esa las mujeres. agenda. No hay una organización más masculina que la iglesia, ¿verdad? Y con todo respeto y el respeto que podamos tenerle a los que profesan religiones diversas, por supuesto, les tenemos un respeto, pero creo que la Constitución establece el respeto a la vida humana y las mujeres son los que nos dan la vida a los seres humanos, los que traen esos nuevos seres y creo que tienen derecho a decidir. Habrá quien decida, no tengo ningún problema que me hayan violado, pero yo voy a decidir y voy a continuar con esto. Respetable, ¿verdad? Pero conocí el caso, yo fui juez por 15 años en materia penal de una niña de Ocotepeque de 11, 12 años que la viola su padre y la embarazó. Y cuando fue a los tribunales, le solicitó al juez si podía interrumpir su embarazo no deseado, porque además se había ejercido una violencia de su padre contra una niña de 11 años. Y entonces la legislación hondureña le dijo que no. Le dijo que no cuando la misma legislación no la había protegido. Pero no solamente le dijo que no a esta niña de 11 años que había sido violentada por su padre y que ahora la estaban obligando a tener un producto no deseado, sino que si lo hacía, iba para la cárcel. Esa es la realidad, le quiero decir, de muchas niñas en Honduras. De muchas niñas. Este es un tema que por pena, por vergüenza, porque quizá genera mucho morbo, no se hable. Pero en el interior del país, esto es muy común. Niñas violentadas por su círculo familiar más cercano, pero más allá de esa abominación, de esa crueldad masculina de los hombres contra las mujeres, contra las niñas adolescentes, es que la legislación no haya tomado en serio esta violación de derechos de las mujeres en Honduras.
Es correcto, y también como usted bien lo decía, abogado, para frenar este tema de la impunidad, el código también tiene un sinfín de aristas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la secretividad, el tema de acceso a la información, ¿verdad? Que son otros blindajes que también, pues, el Partido Nacional, junto a todos estos aliados que usted dice, pues, orquestaron este cerco para Yo no creo permitir. que precisamente esta iniciativa que tiene el presidente del Congreso Nacional de derogar el Código Penal de la Impunidad y de crear una nueva normativa penal nos va a permitir a todos los ciudadanos y las ciudadanas discutir los códigos, las leyes. La aprobación de las leyes no es un asunto de los diputados. Lo que hacemos los diputados es representar la voluntad del poder popular. Pero esa facultad de prohibir cuáles conductas no están permitidas por el Estado, inicialmente debe surgir de la misma sociedad. Y en esa discusión de la sociedad, pues nosotros tomar el consenso, tomar las decisiones mayoritarias y que esas decisiones del poder popular, que es el soberano, que es que decide qué conductas va a regular, qué conductas va a prohibir y qué conductas va a permitir, se reflejen a través de nosotros en un código establecido. Porque al final los diputados son eso, ¿no? Son los representantes Representantes. del pueblo Sí. ante el Congreso Nacional de la República en esta dinámica de la democracia representativa. Abogado, conociendo un poco lo que ha decidido usted también, la correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional y los intereses que van a estar en juego también, Sí. si este nuevo Código Penal avanza y luego se lleva al Congreso Nacional ya su discusión. ¿Habrá ambiente para que se apruebe por parte de los sectores de derecha, Partido Liberal, Partido Nacional y algún sector también de otros partidos políticos como el PSH? Yo siempre digo que una cuestión, el ambiente, ¿quién lo determina? O cómo nos damos cuenta de si hay ambiente o no. Bueno, un termómetro puede ser lo que dicen los medios de comunicación, ¿cierto? Digamos que los medios de comunicación tendrían que ser el termómetro de la medición de la temperatura del paciente. Pero cuando ese termómetro le pertenece a uno o a un grupo, eso es como cuando uno arma una potra en el barrio, ¿eh? Y el dueño de la pelota, si el que lleva la pelota, son malos jugadores normalmente, ¿va? Porque es el que el papá le compra la pelota, ¿va? Pero uno lo pone ahí a jugar o no. Él es el que elige, mami. ¿Por qué? Porque como es el dueño de la pelota y si se enoja, ¿qué pasa? Se la lleva. Se la lleva. Se ya. Pasó la muchas bota. veces en la escuela. Eso pasa. Sí. Pues igual acá. Entonces, si nosotros vamos a determinar el ambiente por los medios de comunicación que son mayoría, nuevamente, son mayoría los medios que representan a estos intereses conservadores del país, yo tendría que responderle en este momento no, porque la mayoría de los medios son los que representan los intereses. A las minorías, tristemente. Exacto. Pero cuando yo soy diputado del Congreso Nacional y los fines de semana nos toca ir a platicar, a dialogar con mis representantes, con mis representados, los ciudadanos del departamento de Cortés, la realidad es otra. No es la opinión publicada por los medios. Es interesante ese término que acaba de decir. Opinión pública versus opinión publicada. Es que una cuestión es lo que se publica, esa es la opinión publicada. Pero la opinión pública, ¿quién la mide? ¿Cómo lo medimos? Cuando vamos en el bus. Cuando vamos en el bus. En el taxi. Cuando hablamos directamente. Mire, aquí, y volvemos a un tema sí que crea controversia, el tema de la interrupción de los embarazos no deseados. La opinión publicada es que ese tema no se toque en Honduras, o que la iglesia y la cristiandad, quienes profesan las religiones del país cristianas principalmente, están en contra. Opinión publicada. Pero cuando usted habla con cada una de las mujeres,
tienen otra opinión que no está publicada. Porque públicamente pues da pena andar en las calles y que lo estigmaticen, o porque en el seno familiar mi madre, que es de otra época y además es evangélica y va a la iglesia todos los domingos, el pastor, el padre le dice que eso es pecado, ¿no? Entonces ella tiene que callarse, o nos tenemos que callar porque yo fui víctima también. Entonces, opinión pública. Afortunadamente, en este y otros temas que tienen que ver con el Código Penal, nosotros, y esto es importante, lo que ustedes muy bien establecían, socializar, a mí esto que no me gusta esta palabra de socializar, tratar de consensuar con el poder popular, con el soberano, cuáles son las conductas que deben de ser prohibidas por el Estado. Me gusta más ese término. Entonces, y este gobierno de la presidenta Xiomara Castro, este gobierno del Partido Libertad y Refundación, le da una preponderancia al poder popular, a lo que tienen que decir los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y tiene razón, tiene sentido lo que dice el abogado, porque cuando usted va a socializar solo va a informar sobre un tema. Sí, yo he decidido, o no, pero ya está aprobado. Yo he decidido que esto es y les informo. ¿No? Porque el régimen pasado socializaba, les informa que esto es lo que hemos decidido. A ver, eso no es socializar, eso no es socializar, eso es imponer, correcto. Es la agapitada. Sí, aquí la construcción, digamos, desde abajo no es fácil, pero debe ser así. Y aprovecho, aunque ustedes no me pregunten, por eso los cambios, yo al principio decía, este es un gobierno de transición, aunque el partido que represento es un partido revolucionario, y los partidos revolucionarios implican cambios estructurales. Pero para que hayan cambios estructurales en una sociedad, se necesita una sociedad, unos ciudadanos bien educados, bien instruidos y bien informados. Nosotros entramos apenas 2 años y medio. Las necesidades son tan urgentes en el país cuando se tiene 70% de pobreza, cuando no hay oportunidades para los jóvenes y tienen que irse a los Estados Unidos, a España o a Italia, que el partido en ese orden de prioridades no ha llegado, digamos, a fundamentar la organización de la sociedad. Y porque además esta educación, instrucción y formación es a largo plazo. Y el gobierno lamentablemente solo tiene 4 años. Y hay tareas primordiales. Por eso usted ve que la arremetida que hubo contra Venezuela la va a soportar esa sociedad. Yo le puedo asegurar que ahí se va a imponer la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. Y lo que dice su institucionalidad es que aquí no es Estados Unidos, ni México, ni Colombia, ni Perú, ni la Unión Europea. Es lo que decida su institucionalidad. Por eso cada país tiene su institucionalidad. Y en el caso de Venezuela, su institucionalidad está diciendo cosas. ¿Cuáles son los resultados? Y eso hay que respetarlo. Entonces, pero ahí hay un proceso de información, de organización, que hace que podamos parar a los imperios, a las potencias hegemónicas, contrario censo de lo que pasó acá, ¿no? Cuando hubo un fraude y llegó la representante de la embajada norteamericana a decir, este es el ganador, y le levantó la mano. Entonces todos nos fuimos a la casa tranquilamente. Salvador Nasralla se fue a los Estados Unidos a recibir órdenes. Entonces esos procesos toman mucho tiempo. Bueno, queremos agradecerle, abogado, por haber brindado estos minutos, que también es parte de ese fortalecimiento de que la información llegue a la gente, que llegue allá donde está doña María, donde está don Pedro, en la aldea, en la comunidad, a través de la radio, que la radio es un medio muy importante todavía en el sector rural sobre todo, así que saludamos a toda esa gente. Yo pertenezco a una generación que todavía escucha radio, a mí me encanta escuchar radio, me encanta, yo me crié
escuchando la radio. Hoy los muchachos creo que se comunican a través de las redes sociales, pero la radio tiene una magia que no tiene ni siquiera la televisión. Y es el medio de comunicación social por excelencia todavía, ¿verdad? En temas de garantizar acceso. Alberto, se nos hizo corto el tiempo. Se nos hizo corto el tiempo con el abogado. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales de Radio Nacional, del periódico Poder Popular y por supuesto a través de todas las frecuencias de RNH a nivel nacional. Muchas gracias, abogado. Gracias, Miriam. Nos encontramos el próximo lunes. Mañana el programa Coyuntura con Gilberto Ríos. Radio Nacional de